Hola familia de la fe, en este tiempo vamos a hablar acerca de la historia de Adán y de Eva. Vamos a ver cómo ellos estaban en el principio con Dios, con el Creador, ¿cierto? Entonces vamos a leer para eso primeramente Génesis 2, versículo 18. Dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea que le digo huesuda y carnuda. No, mentiras, eso no lo dice la Biblia. Ella será llamada mujer, porque fue formada del hombre, fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Veamos ahora qué pasó en el capítulo 3, cuando dicen que el hombre y la mujer pecan. En el capítulo 3:1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Notemos que en ningún momento Dios estaba persiguiéndolos a ellos, haciéndoles ningún reclamo, nada. El mismo hombre se sentía perseguido por el Señor a causa de su propio pecado. ¿Dónde estás? Te voy caminando por el huerto, así que escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. La mujer. Y entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer:
Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Notemos que en el capítulo 2 el Señor dice que ellos trabajaban, laboraban en la tierra, solo que no les producía, digamos, como dice aquí, espinos y cardos. La tierra no tenía, digamos que maleza, no tenía, pero a causa del pecado vino esta maldición sobre la tierra, que nos va a costar el trabajo, nos va a costar el sudor de nuestro trabajo. Muchos dicen por ahí, trabajar es tan maluco que por eso pagan, pero la verdad, trabajar es un deleite en el orden de Dios, ¿cierto? En el pecado, crea que trabajar va a ser una carga. El paraíso perdido, el juicio de Dios. En el 20, dice así, 3:20. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva. Notemos que hubo un cambio hasta de nombre. Mire que ella no se llamaba Eva inicialmente, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimientos del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios les expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces sabemos que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 1? Bienaventurado. Leamos el Salmo 1, ¿qué dice? Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces, en otra versión dice que bienaventurado el hombre que está plantado, ¿cierto? El Señor es tan hermoso que Él tuvo un plan para darnos vida y vida en abundancia, porque a causa del pecado no estábamos separados de Dios, separados de la gloria de Dios, de ese paraíso, de ese Edén, de esa comunión con Dios. Se había roto esa relación con Dios y Dios mismo creó un camino para
para que nosotros pudiéramos entrar en ese árbol de la vida, en ese árbol que nos entra esa vida eterna, ¿cierto? Entonces, Adán y Eva estuvieron solos con el Creador en el comienzo, ¿cierto? Fueron las primeras criaturas de Dios que experimentaron esta extraordinaria unión. En ninguna parte leemos que Dios conversara con los árboles, los peces o los océanos. En ninguna parte vemos que hasta ese momento Dios buscara tener relación con alguna de las criaturas inferiores a Él, excepto con el hombre creado a su propia imagen. ¡Qué lindo! Solo se dio a conocer a Adán y a Eva. Solo a ellos les reveló su carácter, sus deseos, sus caminos. El hombre y la mujer respondieron a la iniciativa divina con admiración, amor y obediencia. No había temor en ese momento porque había un amor perfecto entre Dios y sus criaturas amadas. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y que no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Cuando estamos en la plenitud de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo, no tiene por qué haber miedo en nuestra vida, no tiene por qué haber temor en nuestra vida. Debe haber esa plenitud, esa relación con el Señor. No había vergüenza, porque el hombre y la mujer se deleitaban en conocer y hacer la voluntad de Dios. Ellos recibían bien la presencia y la voz de su Creador. La comunión con Él era la razón de su existencia. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que lo conozcas a Él, que le adores, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y que hagas la voluntad de Él, lo que Él te diga que hagas, lo que Él te mande hacer. Entonces, tal vez hayas experimentado parte de esta clase de relación con Dios. Tal vez hayas sido receptora del amor de Dios y de las bendiciones increíbles de Él. Y sepas qué es caminar con el Señor, escuchar su palabra y responder en adoración con un corazón contento. Sin embargo, ¿sabes también cómo es perder esa intimidad? Diga, ay, 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 ay. ¿Sabes qué es tomar una decisión que produzca distancia, donde una vez había cercanía? Temor, donde una vez había confianza, y vergüenza, donde una vez había libertad. Esto es lo que produce el pecado. Separarnos de Dios, separarnos del propósito de Dios, nos aleja de Dios. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo, porque Él se hace a un lado de nosotros. Ese momento en el cual el primer hombre y la mujer firmaron su propio decreto de emancipación fue decisivo. Ellos decidieron creer la palabra de la serpiente, en vez de creer a la palabra de Dios. Ellos actuaron independientemente de Dios y se separaron de Él. Eso es lo que produce hacer nuestra propia voluntad. El no depender de Dios. Salmo 15 dice que estemos pegados de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Es la independencia que no da fruto. Ellos actuaron independientemente de Dios. Sin embargo, cuando escucharon el sonido del Padre que caminaba por el huerto, a primera hora de la mañana tuvieron temor y no se atrevieron a estar frente a Él, ni uno frente al otro. Cubrieron la desnudez de su cuerpo y trataron de esconderse de Dios. ¿Por qué? Como dicen por ahí, el pecado es cobarde, ¿cierto? Como hijos de Dios y como hijos de Eva, todos hemos experimentado esa espantosa sensación de vergüenza y temor
que nos hace escondernos de Dios, porque sabemos que hemos rechazado el único amor verdadero que conocimos. Es ese momento de oscuridad. Podríamos sentir que hemos despilfarrado su amor y que nunca lo volveríamos a experimentar. ¿Cuántos han sentido eso? Que el enemigo les ha hecho creer que porque pecaron, que porque desobedecieron a Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios, entonces ya Dios no los ama, ya Dios los ha desechado, ya Dios no los perdona. Eso es una mentira que el enemigo quiere hacernos creer. Pero esto no es cierto. Hay que creerle a Dios, que Él nos ama y nos perdona incondicionalmente. Hay una parábola muy hermosa. Hay una palabra en la Biblia que habla de perdonar hasta 7 veces. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz fue un amor incondicional, dar la vida por nosotros, aún sabiendo que íbamos a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Él está ahí con sus brazos abiertos para perdonarnos. Ojo, eso no nos da licencia para pecar deliberadamente, como dicen por ahí, a bailar porque el mundo se va a acabar, dichos mundanos, ¿cierto? No, eso no nos da licencia para disfrutar la vida fuera de la voluntad de Dios y luego venir como si nada. Entonces, ese momento de vergonzosa separación en el huerto fue un momento de esperanza, dado que Dios, el amante eterno, tomó la iniciativa de restablecer la comunión con el hombre y con la mujer, que se habían enemistado con él, por medio de un sacrificio. Los visitó tierna y amorosamente con piel de animales, y puso en marcha los sucesos mediante los cuales finalmente el hombre se reconciliaría con él. Y en todo ese tiempo, Dios nunca dejó de amarlos, comunicarse con ellos, de buscarlos, de tomar la iniciativa, así como nunca ha dejado de amarnos y buscarnos a ti y a mí. Cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es nuestro Dios. Vamos a darle gracias por lo que ha hecho, por ese sacrificio de la cruz, por darnos esa vida en abundancia, por amarnos incondicionalmente. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la exaltación. Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Dios, por lo que tú haces con tus hijos, por tu gracia, por perdonarnos, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de que somos malos, de que no somos dignos de ti, que día a día pecamos, que día a día hacemos lo malo delante de ti, Señor. Te pedimos, perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos, ayúdanos en nuestra condición de humanos, Señor. Ayúdanos en nuestra situación de carne, Dios. Justifícanos, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sacrificio, que nos justificaste. Nos sentaste en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, no hacemos tu voluntad, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste a esta tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Guía a mis hermanos que nos están viendo en esta hora. Ayúdales en sus luchas, en su dificultad, Dios. Como decía Pablo en su palabra, Señor, que él no quería pecar, él no quería hacer lo malo, pero era lo que hacía. Señor, ayúdanos, trae fortaleza a mi hermano que está viendo en este momento, Dios, quizás está luchando, Señor. Tú sabes ese pecado, Dios, más que nadie, Dios, pero te pedimos en esta hora que tú seas levantándolos en el nombre de Cristo Jesús, fortaleciéndolos, ayudándole, dándoles una vida en el Espíritu, Señor, porque tu palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Dios. Que seamos personas espirituales, que seamos personas del reino de Dios, de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, levanta
Levanta nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Permite que mis hermanos puedan cumplir el propósito para el cual tú los trajiste a este mundo, Señor. Llénalos de ti más y más, de tu Santo Espíritu, Dios. Te pedimos que quites los pensamientos de la carne, las obras de la carne en ellos, Señor. La ira, la contienda, la maledicencia, Señor Jesús. Los pleitos, Dios. Que quite, Señor, las enemistades, Señor, en el nombre de Jesús. Que quite, Señor Jesús, quizás fornicaciones, adulterios. Señor, tú conoces a tu pueblo, tú conoces, Señor, lo que ellos luchan, Dios. Y también te pedimos que reemplace, Señor, estas cosas de la carne por las obras del Espíritu, Señor. Que sean personas de oración, de intercesión, de fuego, de vida en el Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que tú coloques esa llenura del Espíritu Santo en esta hora en ellos, Señor. Con gozo, con paz, con benignidad, con paciencia, con bondad, mansedumbre, con fe, con templanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que les des tus dones del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.